Bienvenidos a un Weekly Tip más. Y el consejo para esta semana es: cuidado si tienes un espíritu inestable, pues este suele alejar a las personas de su puesto y vocación. Sin duda, algunos siervos de Dios, tales como Moisés, Gedeón, Fines y otros, recibieron un llamado especial de los cielos para llevar a cabo actos extraordinarios. Sin embargo, estos son raras excepciones, y es peligroso dar por sentado que hemos recibido un llamamiento divino excepcional cuando Dios suele dar sus comisiones de forma corriente, como a través de la palabra. Igual, podríamos esperar ser enseñados de forma extraordinaria sin la Biblia, que recibir un llamamiento extraordinario sin confirmación de la palabra. Cuando yo vea a algunos con dones, milagros, como tenían los apóstoles y profetas, creeré en la autenticidad del llamamiento extraordinario que reclamen. Consideraremos por qué hay tantos que se salen de su puesto y llamamiento. La razón no siempre es la misma. A veces sucede por su espíritu de desidia. Si abandonamos fácilmente lo que debemos hacer, fácilmente somos persuadidos a meternos en asuntos que no nos incumben. El cristiano que no quiere servir a Dios en su propio puesto, pronto se verá haciendo los mandados del diablo y metiendo la hoz en el campo de otro. El apóstol deja esto muy claro. Aprenden a ser ociosas andando en las casas, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. 1 Timoteo 5:13. Otros abandonan su puesto por un espíritu de soberbia y descontento. Su llamamiento puede ser humilde, pero su espíritu es altanero y orgulloso. Cometen el error de querer elevar su vocación al nivel del orgullo de su espíritu, en lugar de humillar su alma conforme a su llamamiento. En el caso de Coré, no fue tanto que deseara el trabajo de sacerdote como el honor que acompañaba al puesto. Números 16. En el caso de Absalón, no fue el celo por la justicia lo que hizo que su espíritu anhelara la corona de su padre, sino la ambición codiciosa oculta tras la fachada de celo. Segundo de Samuel 15. Los puestos prominentes en la iglesia y la comunidad son flores tan hermosas que los espíritus soberbios de todas las épocas han buscado para sus propios jardines, pero tales flores no crecen bien fuera del suelo debido. Otros espíritus inestables que alejan a algunos de su puesto es la incredulidad. Esta fue el motivo de que Usa extendiera su mano para sujetar el arca. Segundo libro de Samuel 6:6. Puesto que él solo era levita, tenía mandamiento de Dios de no tocar el arca. Números 4:15. Pero cuando la misma se tambaleó, la fe del pobre Usa sufrió una sacudida aún mayor, y temiendo la caída del arca, fue él mismo quien cayó. No había aprendido una verdad esencial. Dios no necesita de nuestro pecado para apuntalar su gloria, su verdad o su iglesia. En algunos casos, ese espíritu inestable es por el celo mal informado. Muchos creen que dado que son capaces de hacer algo, como predicar, pueden hacerlo. Ciertamente, los dones de estos cristianos no tienen por qué perderse. El laico tiene un gran campo en el cual puede ministrar a sus hermanos, aunque no esté llamado al ministerio vocacional, pero no debe de hollar el cerco de Dios, el que Dios ha puesto alrededor del ministerio. Cuando así causa desorden en la iglesia. Según la ley mosaica, el que quemara rastrojos y accidentalmente incendiara la cosecha del campo colindante debía de hacer la restitución. Éxodo 22:6. Aunque no pensara dañar la cosecha, su acto fue motivo del incendio, de forma que era responsable. Todos hemos visto cristianos privados
que se han adjudicado el cargo de pastor. Me imagino que la mayoría nunca pensaron causar tal conflagración en la iglesia como suele resultar de esta clase de insubordinación, pero han prendido fuego al cerco que Dios puso entre el llamamiento ministerial y el del pueblo, de forma que son responsables por los daños. Si reconocemos el ministerio como un oficio particular de la iglesia, y creo que la palabra nos lleva a hacerlo, entonces debemos de convenir que solo el que esté llamado a trabajar en dicho oficio debe de desempeñarlo. Hay muchos en cualquier país que podrían ser diplomáticos, pero únicamente se reconocen como embajadores oficiales a los que pueden mostrar sus credenciales. Aquellos que no han sido comisionados por el llamamiento de Dios para el ministerio pueden hablar la verdad tanto como otros, pero observamos que solo quien actúa por virtud de su llamamiento predica con verdadera autoridad. Si insistes en predicar sin la comisión divina al ministerio, eres como aquel que se une al ejército en el campo de la batalla y anuncia que ha venido para hacer guerra al enemigo común, pero permanece solo, a la cabeza de una tropa que ha reunido y se niega a aceptar órdenes de los oficiales o a permitir que su tropa se una a la de ellos. Dudo que el servicio de ese hombre prospere contra el enemigo, tanto como el daño que causará distrayendo a todo el ejército. Ten mucho cuidado con estos aspectos. Si en tu corazón hay desidia, soberbia, incredulidad o un celo mal informado, ten cuidado de no ser un mandadero del diablo, metiendo tu hoz en el campo de otro. Párate siempre firme y no descuides tu propia posición y llamamiento. Bendecido día.